director. Antes, brevísimamente, quisiera dedicar un recuerdo a los compañeros de más edad, a quienes sabios de referencia, a quienes los achaques, la edad o varios les han impedido estar aquí con nosotros como quisiera, como don Gregorio Salvador, don Manuel Seco, don Francisco Rodríguez Adrado, don José Luis San Pedro y los otros, que los tenemos presentes a todos ellos. Fue Cádiz la isla, naturalmente, cuando España se limitó a una isla de patriotismo y lucidez política. Y fue la sorpresa del mundo, de la Europa vencida y sometida a Napoleón. No sabía Napoleón con quién se jugaba la guerra y el futuro. Lo ignoraba todo de España, de esos campesinos dirigidos por curas, como solía decir, y no sin razón. No sabía Napoleón, y lo supo pronto, que el español es un ser muy complejo, un ser muy arrogante y muy peligroso. Y es que Napoleón estaba mal acostumbrado. Llegaba a Alemania o a Italia, por ejemplo, ganaba la batalla, llegaba el policía de allí y le decía: a sus órdenes, emperador, sí, dígame a quién tengo que detener. Pero el país derrotado se ponía completo al servicio del ocupante y asunto resuelto. En España no ocurría así, no ocurría así. Napoleón no se dio cuenta de dónde se metía. Aquí cada uno iba, y todavía va, por su cuenta. La navaja era, y a veces todavía es, herramienta habitual, real o simbólica. Derrotabas a uno y salía otro un poco más allá. Cuando uno lee a historiadores romanos como Apiano, por ejemplo, sobre Iberia, es su libro revelador, se da cuenta de que ya era así hace 20 siglos y que en cierto modo lo sigue siendo, como lo era en la época de Napoleón. En la Guerra de la Independencia, por supuesto, no había dos españoles de acuerdo en casi nada, como ahora a la hora de tomar café. Solo, cortado, largo, corto, con leche, para mí un mentapuré. Uno se rendía a Napoleón y el otro, el vecino, aunque fuera por fastidiar al vecino, por ajustar cuentas pendientes con él, decía que no se rendía y empezaba todo de nuevo. Y claro, esto era imposible de controlar y España se convirtió en un calvario para el ejército más poderoso del mundo. Y además estaba Cádiz, un barco de piedra y murallas anclado en el mar, inexpugnable, refugio de patriotas, puerta abierta al Atlántico, puerta abierta con América, protegida por la escuadra de los aliados británicos, una burguesía comerciante que leía, con dinero y cultura, magníficos artilleros e ingenieros, buenos mandos militares y un pueblo dispuesto a defender lo suyo, un pueblo motivado. Nunca hubo hambre en Cádiz, factor muy importante, y lo pasaron peor los asediadores, estancados ahí cerca, en el puerto y Chiclana, tras los caños que servían a Cádiz de defensa. En el último rincón de Europa, acosados por la guerrilla y por las calamidades de la guerra, los franceses se fueron pudriendo lentamente en aquel largo asedio. Los bombardeos no lograron quebrar el espíritu de Cádiz, el espinazo de la ciudad, y Cádiz resistió, determinada y heroica. Y mientras, en este lugar, en este oratorio, se echaban las bases políticas del futuro. Hombres lúcidos, cultos e inteligentes, todavía no había mujeres en política, aunque eso cambió por suerte para todos. Esos hombres, como digo, alumbraban la Constitución. Pero, esto es España, hubo un problema. Los diputados constitucionales, liberales, progresistas, eran demasiado soñadores a mi juicio, demasiado modernos para su tiempo. La Constitución era, para ese momento histórico, quizá demasiado revolucionaria, por decirlo de algún modo, aunque leída ahora nos parezca de lo más moderada e incluso pía. Y cuando regresó el rey Fernando VII, en quien tantas esperanzas había, el hermoso sueño se fue al diablo. Volvió la reacción, volvió la oscuridad, volvieron el confesor del rey y el confesor de la reina. Volvió la persecución de quienes querían una España más libre, más culta y más justa. Muchos de los que aquí trabajaron en la Constitución acabaron, como bien acaba de mencionar nuestro compañero don María Merino, acabaron en el exilio o en la cárcel. La obra de Cádiz no se perdió, sin embargo, marcó el camino del futuro, pero aún esperaban a España muchos vaivenes de reacción y de oscuridad, que todavía hoy, a poco que uno se fije, siguen ahí todavía latentes y afloran en cuanto pueden y se lo permitimos. En mi opinión, en la Guerra de la Independencia, dejando aparte el heroísmo y el sacrificio admirables de Cádiz, esta ciudad, como el resto de España, se equivocó de enemigo. La paradoja es que aquellas fechas gloriosas, admirables en lo épico y lo patriótico, conmovedoras en lo social y humano,
trascendentales en lo político, fueron quizá nefastas en lo ideológico. Al derrotar a los franceses, España se echó otra vez la losa negra encima. Devolvió el poder a quienes Napoleón estaba derrotando. La España oscura y reaccionaria, la de aquellos campesinos ignorantes regidos por obispos y por reyes, de la que hablaba Napoleón. La España analfabeta y brutal que al cabo acabaría asfixiándonos de nuevo durante mucho tiempo. Nuestra guerra de la independencia, paradójicamente, frenó, retrasó, dificultó la modernidad. Y sin embargo, habíamos tenido un siglo XVIII de lo más prometedor, gente culta, militares que leían, marinos ilustrados, científicos, pensadores. Ese mundo venía. De una u otra forma habría llegado tarde o temprano y estaba asomando tras la esquina, como ha dicho hace un momento doña Carmen Iglesias. Había una modernidad que estaba en camino y esa gente como Moratín, como Jovellanos, como el propio Goya, como tantos hombres ilustrados, cultos y sensatos, lo hubiera hecho posible tarde o temprano. Pero esta guerra maldita obligó a elegir y la elección nos llevó a menudo al bando equivocado, a defender el atraso, la vieja tradición oscura, frente a las luces del futuro. Esa fue realmente, para mí, a mi juicio personal e intransferible, la gran tragedia española. Paradójicamente, Napoleón, o lo que él representaba, era ese futuro, y su invasión nos dejó inválidos para un par de siglos. La invasión francesa hizo imposible, siempre en mi opinión, retrasó de manera terrible cierta clase de envidiable futuro para los españoles. Cádiz y su Constitución se revelaron al cabo diques insuficientes ante el tsunami, el maremoto, somos académicos, el maremoto de la vieja y siniestra España de toda la vida. Y al final, esa España negra venció y durante mucho tiempo los constitucionales fueron los perseguidos. Algunos de los más encarnizados perseguidores habían estado aquí mismo, en este oratorio, y habían firmado la Constitución que ahora rechazaban. La habían firmado por miedo, por oportunismo y por vileza. Todo muy español, naturalmente, todo muy nuestro, a veces. Los estragos de esa persecución, de esa traición de los viles, los oportunistas y los cobardes, siguen teniendo sus consecuencias todavía hoy. Aún vivimos los coletazos, por suerte pequeños, pero todavía coletazos de aquel momento. Y es una lástima. De otro modo, quizá esta España nuestra habría sido diferente, más unida, más lúcida, más solidaria y más culta. Por eso Cádiz, con la Constitución que alumbró hace 200 años, fue una gran victoria, pero también fue en cierto modo una derrota. Por eso mis sentimientos hoy aquí son al mismo tiempo de orgullo y de tristeza. Tristeza por lo que fuimos, por lo que pudimos ser y por lo que a veces todavía somos. Orgullo por pisar el lugar donde algunos españoles sabios, justos y lúcidos se esforzaron en tiempos heroicos y difíciles por abrir de par en par las puertas al futuro. Que hoy le rindamos este homenaje significa que al menos en parte, en gran y buena parte al fin, lo consiguieron. Muchísimas gracias.